datos. La siguiente mesa redonda se titula Materializar la innovación educativa desde dentro y fuera de las aulas. Cuando hablamos de innovar en educación, podemos pensar en innovar en material, innovar en contenidos, pero debemos también pensar, claro, en la implantación de un cambio en el proceso mismo de la enseñanza y del aprendizaje. Claro que luego, y serán las preguntas que entiendo estarán sobre la mesa, está cómo sortear los obstáculos que se van planteando, porque está la rigidez del sistema, está la falta de actitud del profesorado, incluso del alumnado, está la falta de actitud y de formación, queríamos decir. Así que todas esas cuestiones las ponemos hoy sobre la mesa y debaten moderados por Mercedes Pérez Milán, responsable de emprendimiento de la Universidad Loyola Andalucía. Expertos, expertas. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Podrían moderar la mesa porque precisamente lo de los obstáculos es la primera pregunta que tenemos para el debate. Estupendo, te escuchamos. Así que, buenos días a todos y a todas. Me voy a poner en la esquina y así dejo a los... muchas gracias por la invitación al Congreso. Quiero invitar a Miriam, a Fernando y a Luis a que se unan en la mesa. Los voy a presentar muy brevemente. Miriam Reyes es CEO y fundadora de Escuelas Visuales. Luis, que lo tenéis allí, López es el director de Innovación, Tecnología y Datos de UNICEF España. Y Fernando Sierra es cofundador y CEO de Educa 360. Perdón, que te he puesto el MOS. Antes de comenzar con la mesa y que nos cuenten sus proyectos y qué es lo que están haciendo actualmente, que son realmente interesantes. Hemos tenido la oportunidad de tener un café antes y ya le he preguntado muchísimo sobre sus proyectos y estoy segura que os va a encantar. Me gustaría simplemente contextualizar un poco el tema de la mesa, ¿no? Cuando estamos hablando de educación e innovación, y me gustaría resaltar 3 cosas del contexto o de la actualidad que creo que son importantes y que quizás salgan ahora en la mesa, ¿no? Una que creo que se ha dicho ya durante otras mesas y en otras ponencias, y es que nos encontramos en un estado pospandemia, ¿no? Y creo que ese estado pospandemia y lo que ha significado la pandemia para la educación es realmente importante, ¿no? Y hay que ponerlo en relieve. Pasamos de irnos a casa y tener todas las clases online, por ejemplo en la universidad y también en las escuelas, a volver un poco ahora a la normalidad, ¿no? Que es el primer curso después de la pandemia en la que parece que en todas las escuelas ya no va a haber restricciones. Y en todo este proceso hemos aprendido mucho, se ha innovado para bien, pero también hay cosas que nos han quedado, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese proceso de decir, bueno, ¿qué de todo esto, de todas las innovaciones que han aparecido, qué es lo que nos vamos a quedar ya en el largo plazo o qué es lo que no, ¿no? Pero también se puso de manifiesto en la pandemia la enorme brecha digital que existe, ¿no? En España, pero también en otros países del mundo, ¿no? Vimos en las noticias cómo había familias que tenían que compartir un dispositivo móvil para que todos los niños de la casa pudieran atender a las clases, ¿no? O cómo se pusieron a disposición a través de los colegios ordenadores para eso, ¿no? Entonces, también reflexionemos en qué estado estamos a nivel de digital, ¿no? Y qué brecha existe y cómo podemos innovar para que eso no ocurra, ¿no? Ese es el primer punto. Después, el segundo punto, que creo que esto ya lleva más tiempo, ¿no? Pero que es importante el contexto, es que cuando hablamos de educación, quizás nos imaginamos nuestros primeros 20 años de la vida, ¿no? Que es lo que hemos vivido la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Pues, infantil, primaria, secundaria, universidad, los que hemos tenido la suerte de asistir, formación profesional, lo que fuese, ¿no? Hablamos de ese tiempo, pero ahora mismo tenemos que hablar de formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Ya no es ese sistema rígido de los primeros 20 años, sino que es formación a lo largo de la vida, ¿no? Y eso también, la innovación, nos ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Y ha invitado, y existen ahora mismo muchísimos actores diferentes dentro del sistema educativo y dentro de la educación, tanto formal como informal, que antes quizás no existían, ¿no? Ahora mismo, pues un chico en YouTube me puede dar una clase sobre cómo programar en Python, o en un MOOC puedo aprender, me puedo certificar, me puedo hacer una microcertificación de alguna competencia muy importante para mi trabajo. Y eso nos permite, pues, adaptarnos más rápido en nuestros trabajos, pero también aprender por curiosidad, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante cuando hablamos de esto.
Y por último, que creo que ahí Luis va a hablarnos ahora muchísimo más, es la importancia del rol social que tiene la educación, ¿no? Que no lo debemos olvidar. O sea, obviamente es importante la educación para conseguir un mejor empleo y eso es un rol muy social, ¿no? Porque subir la escala socioeconómica obviamente es muy importante, pero también tiene un rol en cerrar la brecha de género. La educación también nos permite ser ciudadanos plenos y competentes como personas que viven dentro de un sistema de gobierno o en un sistema público, nos permite saber nuestros derechos y poder aplicarlos y participar activamente en la vida política. Y además también nos permite ser ciudadanos más conscientes con el medio ambiente. En fin, la educación tiene ese rol social muy importante, ¿no? Y no solamente o sea, quiero que también pensemos cuando hablamos de educación, no solamente en nuestro contexto cercano, ¿no? En la mesa anterior de empresa y innovación social se han puesto varios ejemplos de la India, ¿no? Entonces también pensemos, cuando estamos hablando de innovación social, en ese mundo global en el que vivimos y pensemos que todavía hay muchos niños que no pueden asistir a la escuela, pensemos en la Agenda 2030, que seguro que Luis nos va a contar, pensemos que existen más de 600 millones de niños, de jóvenes, que esto lo he leído hoy, que no tienen competencias básicas de aritmética y alfabetización. 600 millones, es que se dice pronto, ¿no? Entonces, pensemos en ese rol social de la educación. Y yo, después de hacer esta introducción o contextualización de en qué podemos estar pensando cuando hablamos de educación y de innovación, pues me gustaría dar el paso a nuestros ponentes, que nos van a hacer una breve presentación de sus proyectos o en lo que están involucrados ahora mismo, y después abriremos a una ronda de preguntas del público si existen, y si no, pues nosotros también tengo preparadas algunas preguntas para que dinamizar el diálogo, ¿no? Entonces, si os parece, Luis va a continuar con su presentación. Luis, como he dicho, es el director de Tecnología y Datos de UNICEF España. Y nos va a hablar de cosas súper interesantes, seguro. Muchas gracias, Luis. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y, en primer lugar, gracias a Andalucía, gracias por hacernos una tierra de innovación social, gracias por extender esa innovación social no solamente a lo que es el territorio español, sino a toda América Latina, gracias por hacerlo también en español y gracias por darnos la oportunidad de contar nuestras cosas, que son cosas que, como todos sabemos, nos enriquecen a nosotros, enriquecen nuestro entorno, pero tienen una dimensión, creo que es innata, en los que estamos, vivimos o somos, de por aquí, de compartir y de hacerla más grande, porque solo entendemos la innovación y el impacto social desde una acción que sea compartida. Así que gracias a todos por haberlo hecho posible nuevamente, porque ya son 3. O sea, que no es el primer sueño inicial. Y una de las cosas importantes de la innovación es hacerlo real, si no es una buena idea. Y buena idea tenemos todos los días, todos, un montón de ellas, pero solamente algunos son capaces de ponerla en práctica. Creo que tengo 10 minutos, me he comido los primeros 50 segundos y tengo 3 elementos para intentar compartir hoy. Una micropresentación y un contexto, deciros qué y cómo surge UNICEF Lab, que es una oportunidad para crecer en la educación, en la innovación, desde los pequeños, los medianos, los grandes y las startups, y cuáles son nuestras ideas de futuro, creo que muy reciente para lo que es el final de año. En primer lugar, deciros que soy el coordinador del equipo de innovación de UNICEF España y tengo la suerte de tener, cada uno lo diremos de los nuestros, los mejores innovadores con los que podemos contar, ¿no? Es esa foto porque, gracias a Dios, en la casa tenemos la suerte de que todos los compañeros y compañeras tienen ese poquito de ADN de innovación y esa mucha ambición para cambiar el mundo. Y no hay nada mejor para cambiar el mundo que innovar, porque es necesario hacer las cosas, ya todos lo sabemos, de manera distinta. Quiero especialmente referenciar a Leticia, que es la responsable de innovación, está en la quinta fila, sexta línea, pues, que podéis ver, y ella es la que maneja prácticamente todos los hilos, y a su lado está Maribel, que es la coordinadora de UNICEF en Andalucía, que son 2 de las personas más importantes del equipo y a los que les agradezco enormemente el que ayuden con cada una de las cosas. Me parece que ahora mismo lo más cierto de lo incierto
es que como no innovemos, estamos dead. Eso está claro. Que el entorno es VUCA, con mayúsculas, hubiéramos necesitado 3, 4 slides, una para la V, otra para la U, otra para la C y otra para la A. ¿Vale? Pero lo que es cierto, me parece, o creo que me parece, es que debemos innovar. Y debemos innovar porque la pospandemia, Ucrania, el COVID, la salud mental, toda la crisis que tenemos, la que va a venir, la que nos dicen que va a venir, la que vivimos, la que recordamos, solamente, seguramente, se va a resolver aplicando más innovación. Y más innovación con unas letras que además tienen que tener la solidaridad, la austeridad, el compartir y el hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque, y yo hablo de mi libro, si me permitís, los niños y las niñas no pueden ser excluidos de los derechos que les son fundamentales y que hemos firmado en la Convención de los Derechos del Niño y que nosotros, también en España y en muchísimos 198 países, hemos dado por hacerla práctica, no por hacerla práctica en el día a día, también en las reuniones, en las firmas, los convenios, pero en el día a día. Y es muy importante que todos los niños y todas las niñas puedan vivir todos sus derechos y en ese sentido puedan disfrutar de lo que pueden llegar a ser. Nosotros en UNICEF llevamos trabajando, lógicamente, como muchísimas organizaciones, la innovación. Y dice, oye, ¿el tercer sector innova o no innova? Mira, el tercer sector cuando no tiene dinero, cuando tiene problemas, cuando tiene que solucionar, innova. Pues claro que innova. Igual que tú innovas cuando vas a hacer la comida y abres el frigorífico y pones 3 cosas. Estás innovando. La innovación de UNICEF tiene un objetivo y es buscar cambios reales en la vida de los niños y de las niñas. Y en ese sentido, o especialmente el año 2016-2017, es un driver fundamental a la hora de trabajar todos nuestros proyectos. Traigo aquí una de las frases con las que nosotros en UNICEF España empezamos a trabajar fuertemente el tema de la innovación, porque nos obligaban y nos pedían a invertir más en innovación para establecer, y esto es importante, alianzas más amplias para conseguir juntos aquellos que lógicamente solos no podemos hacer. En ese sentido, la pregunta que motiva nuestro trabajo en innovación es muy clara. ¿Cómo colaborar con la solución de los problemas de la infancia en España y en el mundo? Yo pondría una coma, y sobre todo en español, en la parte que a nosotros nos compete, para acelerar la Agenda 2030. Agenda 2030 que los que somos más mayores ya vivimos el fiasco de los ODM en 2015 y que estamos obligados también, porque es un compromiso, a hacerla real y a hacerla patente. Y creo que tenemos una responsabilidad por diferir, incluso los del 07. Veo aquí que hay gente que es como está un poquito de mi edad, ¿no? ¿Os acordáis de las acampadas del 07? Bueno, pues todavía estamos ahora en esa oportunidad de llegar al 2030. ¿Cómo nos lo hemos planteado nosotros en UNICEF España? Primero, saliendo de casa. Y al salir de casa, buscar a otros navegantes. Estamos en este contexto de Magallanes Elcano. Y aprender de otros que son más innovadores, que están luchando más en tierras difíciles, que tienen barcos más pequeños y que además están haciendo las cosas muy bien. Ahí tengo algunas fotos de esos innovadores. Creo que en la última fila está Eva, que es de Colors of Talent. Y tenemos por aquí a Miguel de Comunitaria y tenemos algunos compañeros más. Estemos buscando también experiencias como Imparables 2030, que desarrollamos para jóvenes de universidad de 18 hasta los 27, 28 años y que nos están dando muchas ideas en trabajos de innovación y que intentamos, en la medida de lo posible, no poner en práctica, sino ayudarles a ellos a que las puedan poner y las puedan manejar. Y de este trabajo, de este ejercicio de salir fuera, surge nuestra experiencia ya hace 4 años de innovación. Y ahora, si los compañeros son tan amables, nos pondrán un vídeo para resumirlo mejor que yo. Es hora. Es hora de acelerar la innovación. Es hora de imaginar nuevas soluciones. Es hora de impulsar juntos nuevas posibilidades. Es hora, porque 2030 ya es ahora. En UNICEF España Innovación lideramos una innovación real y práctica que agiliza los objetivos de desarrollo sostenible. Porque en UNICEF, la infancia es la pasión que nos mueve. Uniendo talento y conocimiento de jóvenes, profesionales, entidades públicas y privadas, creamos soluciones para la infancia con un impacto sostenible y positivo para todos y para todas. Y lo hacemos cada día juntos. Siempre uniendo, siempre sumando, siempre innovando. UNICEF Lab, para incubar y acelerar proyectos e iniciativas de startups, entidades y emprendedores.
UNICEF Escuela 2030, para aprender las claves de la transformación digital y crear equipos líderes en innovación. UNICEF Hub, para activar alianzas de alto impacto real y positivo con foco en la infancia. Es hora de acelerar la innovación juntos. Es hora de encontrar nuevas soluciones. Es hora de crear con más fuerza todavía el mundo que los niños y niñas se merecen. Porque impulsando la infancia, todos crecemos. ¿Te unes? Pues desde 2018 creamos este ecosistema abierto de innovación con mucha austeridad, siendo prudente, siendo eficiente, probando primero pequeñas experiencias, escalándolas después, volviendo a pivotar con la gente con la que ha participado en ellas y buscando también, lógicamente, lo que hacen otros, lo que hacen los mejores, para intentar adaptarlo a nuestro espacio, que es la defensa de los derechos de los niños. El resumen estaría en esas 3 líneas, que es para colaborar en la solución de los grandes desafíos 2030, conseguir recursos, reconocimientos, nuevos enfoques y soluciones creativas y originales que promuevan cambios reales para la infancia y adolescencia en España y en el mundo. Y queremos señalar colaborar. Y queremos señalar también el pensar en grande o irte a casa. No. Pensar en grande, vamos a cambiar el mundo. Los derechos de todos los niños, de todas las niñas, son tan importantes en todo lugar y siempre que los nuestros. Sobrinos, nietos, hijos, todos tienen los mismos derechos. Y por eso creemos que es una obligación legal, por haber firmado la CDN, pero moral, en la que tenemos que estar comprometidos. Hasta ahora, en estos años, ¿qué hemos hecho? Pues hemos recibido 620 proyectos en 4 convocatorias, una especial y muy bonita en esos meses duros al principio de la pandemia del COVID. Hemos acelerado 32 proyectos y ahora mismo lo que seguimos haciendo es trabajar con la mayoría de estas startups para buscar nuevas opciones y caminar mano a mano con lo mejor que podemos tener. Esos son los pequeños logros con los que vamos trabajando y las 32 startups, algunas de ellas también andaluzas, que se han presentado y con las cuales estamos trabajando. Y estamos muy agradecidos porque no se trata de que nosotros las apoyemos, se trata de hacerlo con ellos y es algo que nos enriquece enormemente. Voy terminando y ¿cuál es el objetivo que tenemos ahora? Pivotar para crecer. Nos hemos sometido a una auditoría de una de las 4 grandes, ¿vale? Eso siempre queda muy bien, ¿no? Para poder ver qué podemos hacer mejor, qué podemos dejar de hacer, dónde podemos ser más eficientes. Hemos pedido opinión a las startups, hemos pedido opinión también a expertos. Ahora estamos, por ejemplo, hace un momento con Rosa, que nos dijo, me gusta esto, no me gusta esto, tenéis que cambiar esto, con lo cual también es importante. Y vamos a recrear la 5ª edición de UNICEF Lab. Vamos a redefinir los verticales estratégicos y vamos a hacer una pivotación sobre algo que voy anunciando hoy, que se va a llamar Startups 2030 o Startups Infancia 2030. Los que sepan de comunicación tendrán que poner el nombre de la forma más adecuada. ¿Y cuáles son, para cerrar, los verticales que vamos a trabajar en esta nueva etapa vinculados con la educación? 3, que son esos. El primero, la protección y mejora del bienestar y la salud mental. El segundo, la promoción y protección de los derechos digitales de la infancia y la adolescencia. Y el tercero, el impacto positivo en la educación. Tú lo decías antes, con brecha, con impacto digital. Y estos 2 compañeros de mesa saben muchísimo más que yo de eso, con experiencias muy positivas. Yo no soy muy de historia, pero sé que todos estos señores inspiraron a Magallanes, a Elcano, y quiero agradecer a todas las empresas y emprendedores que tienen ahí sus logos, que nos han ayudado a llegar aquí. UNICEF Lab y UNICEF Innovación es el resultado del trabajo de mucha gente, pro bono, otros cobrando, pero no al precio de mercado, gracias a Dios, y que gracias a ellos podemos llegar. Muchas gracias y, como decía al final del vídeo, UNICEF somos todos, si me lo permitís, y estamos dispuestos a aprender y a colaborar con todos los que quieran conseguir los objetivos de los niños y de las niñas, sus derechos, con Impacto 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante, de ahí surgen también muchas otras preguntas que tengo. Ahora, a continuación, Fernando nos va a contar, ahora vamos a pasar a algo más concreto, ¿no? 2 proyectos de educación y tecnología y que son innovadores.
Y Fernando Sierra, que es el fundador y CEO de Educa 360, nos va a hablar de qué es esto de Educa 360, ¿no? Pues sí, encantado aquí de poder compartir con vosotros el proyecto que estamos desarrollando en Educa 360. Y comenzando con la pregunta, ¿no?, de qué es o a qué nos dedicamos, ¿no?, dentro de Educa 360. Nacimos como una startup inicialmente, que ahora se ha convertido en empresa. Justo en octubre cumplimos el primer año, ¿no?, como empresa, pero llevamos desde el 2019 pensando, somos profesionales, llevamos una carrera, ¿no?, en la parte de tecnología inmersiva, y en el contexto del coronavirus empezamos a pensar cómo podríamos ser útil con toda esta tecnología tan disruptiva, con esto que ahora llaman el metaverso, ¿no?, que se ha puesto de moda, cómo podíamos contribuir con esta tecnología dentro de las aulas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros proporcionamos a entornos de instituciones educativas y a educadores es un entorno virtual donde pueden generar clases para llevar a sus alumnos, todos juntos, ¿no?, el profesor y el alumno, a diferentes contextos. Estamos descontextualizando las aulas, ¿no?, con este tipo de tecnología. Entonces, nosotros también pensamos que bueno, la tecnología, la disrupción es importante, los dispositivos, pero también el aprovechamiento de lo que ya existe en el aula, ¿no? No queríamos ser una carga con este tipo de tecnología para estos centros educativos y los profesores, y construimos un sistema, construimos una herramienta que fuera democrática, ¿no? No solo funciona nuestro contenido, nuestra metodología con gafas de realidad virtual, sino que también sabemos aprovechar ya los dispositivos de los que disponen estos centros, ¿no?, como ordenadores, tablets o incluso móviles que dispone el alumno, ¿no? Para que tengáis un ejemplo de lo que hacemos, caso práctico, ¿no?, lo que hacemos es personalizamos, o sea, el alumno está en primera persona, también con el profesor, y los llevamos a diferentes entornos. Por ejemplo, a mí había una serie que me encantaba, que era una serie animada, no sé si recordaréis, era Hace una vez la vida, donde nos proponían adentrarnos dentro del cuerpo humano, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cómo aprendía con esa serie, ¿no? Cómo aprendía las funciones de cada una de las células, ¿no?, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Pues básicamente la idea es esa, ¿no?, es llevar al alumno con ese profesor dentro, o sea, que sea protagonista de ese aprendizaje, ¿no? Y lo que hacemos es potenciar con esta herramienta lo que es la clase del profesor. No sustituimos al profesor en el aprendizaje, sino lo potenciamos. Una vez que el profesor termina de exponer su masterclass, ¿no?, su clase, utiliza este tipo de herramientas para potenciar todavía más la materia, ¿no? Esto es una realidad ya, o sea, parece algo futurista, pero nosotros en este año que llevamos como empresa, pues ya son decenas, cientos de centros e instituciones que ya disponen de la tecnología que nosotros le proporcionamos. En esta primera fase, nosotros como buena startup lo que hacemos es siempre, ¿no?, ir cambiando, pivotando. Nosotros pensábamos que lo importante era pues tener esa cuenta, ¿no? Nos visualizábamos como el Netflix del contenido virtual, pero nos dimos cuenta enseguida, en nuestro proceso de validación, que los primeros pasos eran entregar los dispositivos a los centros educativos y formar a los profesores para que sepan utilizar de forma correcta lo que es la tecnología, o sea, ofrecerle una metodología de uso objetiva y funcional de esta tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, nuestra misión actualmente es ofrecer los dispositivos y ofrecer una formación al centro para que utilice de forma correcta estos elementos, ¿no? También nos hemos convertido, pues quizás, en referentes, en líderes en la parte de contenido virtual. Actualmente, en 2022, nuestro objetivo es llegar a más de 150 contenidos virtuales que lo que hacen es descontextualizar a ese profesor y a ese alumno y llevarlo a estos entornos, ¿no? Además, pues
como el alumno está en primera persona, le proporcionamos avatares, ¿no? Avatares que conectan de nuevo al alumno con la materia y con el profesor. Esos avatares están dentro, se ven, para que os hagáis una idea, los alumnos se ven entre ellos y ven al profesor. Entonces, además, provocamos que la clase sea divertida y volvemos a conectar a profesor y alumno, ¿no? Personalizamos, por ejemplo, el profesor puede ser Picasso, ¿no? Dando una clase directamente sobre su obra. Y además, otra cosa que nos estamos preocupando también es de personalizar esos avatares. Estos nos lo piden ya los centros educativos con los uniformes y así todavía normalizamos más la hibridación de lo real y lo virtual, ¿no? Para que todos se sientan cómodos, tanto profesores como alumnos. Y bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo dentro de Educa 360. Os traigo un vídeo que creo que explica un poco mejor, porque a veces nos cuesta explicar todo. Y si lo añadís, por favor. Hola, buenos días. Vamos a dar una clase sobre el sistema solar y después vamos a visitar el planeta Marte. Educa 360 nos ofrece un montón de posibilidades, ¿no? Posibilidades de seguir la enseñanza tanto desde nuestro propio domicilio, en el mismo colegio y bueno, hace uso de una serie de recursos que actualmente no tenemos. Las nuevas tecnologías van a ser muy importantes, nunca sustituyendo al profesor, al maestro, pero creo que será el cambio más importante, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas y la adaptación dentro del sistema educativo. Todos estamos muy acostumbrados, los alumnos, a ver estructura 3D en vídeo o a ver imágenes, pero una cosa muy distinta es desplazarse, poder a lo mejor mover elementos, relacionarse con los compañeros en un entorno, digamos, de movimiento, al estar ellos o una de dos, o en el ordenador o con las gafas 3D, sí que pueden desplazarse por ese entorno virtual, con lo cual el aprendizaje, bajo mi punto de vista, es más significativo. Hola. ¿Quién le ha gustado la experiencia? Que levante la mano. A la señora también. Hombre, a mí también me ha gustado. ¿Se puede decir que me ha encantado? Hemos visto muchas cosas. Bueno, pues este es un ejemplo real, ¿no? De una clase, o sea, de un instituto, creo, o sea, de un colegio que es el segundo más antiguo aquí de Sevilla, donde se une lo tradicional con la nueva tecnología sin que se repelan, ¿no? Que muchas veces pensamos que no se puede hacer. Y la verdad, el feedback que estamos teniendo tanto con los profesores y sobre todo con los alumnos es tremendo. Es importante para nosotros esa vuelta de conexión profesor-alumno, donde añadimos ese aprendizaje activo, no solamente el pasivo, el de escuchar la masterclass del profesor, sino además adentrarnos en diferentes entornos y yo creo que es algo que nos agradecen, ¿no? Y bueno, pues, es toda la presentación. Si luego pasamos a preguntas. Muchas gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a que Miriam Reyes nos cuente su proyecto de aprendices visuales, y ella sí que es una innovadora social 100%, porque tu misión es autodestruirte. Antes en el café te pregunté ¿qué vas a hacer para que no te lo copien? Y me has contestado que ojalá todo el mundo te copiara, ¿no? Entonces, efectivamente, te quieres autodestruir y como se ha mencionado antes, ¿no? Eso es de lo que se trata la innovación. Así que, Miriam, bienvenida y adelante. Bueno, gracias, Mercedes. Gracias a toda la organización por permitirnos compartir el trabajo que con tanto cariño estamos haciendo desde Escuelas Visuales. Nosotros comenzamos ya hace 10 años con un sueño. Nuestro sueño es crear, diseñar ese mundo donde cada niño, donde cada niña tenga la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial. Me siento muy cercana a todo lo que decía Luis antes, ¿no? De los derechos de la infancia, de ese motor que nos mueve,
Pero es que es la realidad, los niños, la infancia de hoy en día es una etapa determinante para lo que ellos van a ser como adultos y es una etapa determinante para lo que vamos a ser como sociedad en el futuro próximo. Y por eso nosotros es algo que realmente es nuestro motor y con ello soñamos, ¿no?, con construir ese mundo o con poner nuestro granito de arena para que eso sea posible. Empezamos hace 10 años creando cuentos y aplicaciones interactivas que pudieran ayudar a todos los niños a aprender sobre autonomía, aprender sobre sus emociones, que tuvieran unos cuentos que les facilitara el aprendizaje a la lectura. Y lo que tienen de especial es lo que veis ahí arriba en la imagen, ¿no?, que son esos pequeños pictogramas, esas pequeñas imágenes que permiten pues, superar todas esas barreras que los niños podrían tener a nivel de comunicación o de comprensión del contenido de los cuentos. Están todos gratuitos, los podéis descargar desde Internet y, como decía Mercedes, copiadlos, haced que lleguen a todos los niños y las niñas. A nosotros es lo que mejor nos ha funcionado. A día de hoy hay más de 1 millón de niños y niñas en el mundo que han utilizado nuestros cuentos y con los que hemos puesto ese granito de arena, ¿no?, para que tengan esa herramienta que les permita desarrollar su potencial. De alguna forma nos dábamos cuenta de que estábamos empoderando al niño, ¿no? Como es el título de esta mesa redonda, ¿no?, de innovar desde dentro y fuera del aula. Nosotros empezamos más fuera del aula, dando estas herramientas que utilizaban las familias, que utilizaban los profesionales, los terapeutas, y llegó un momento en que nos damos cuenta que por mucho que empoderáramos al niño, había determinadas barreras en el sistema que si no las cambiábamos, el niño iba a chocar con ese techo, iba a chocar con esa barrera y no iba a alcanzar ese potencial que nosotros queríamos. Entonces hicimos una reflexión, ¿no?, de dónde podíamos seguir contribuyendo y nos focalizamos en ese momento en las escuelas sobre todo infantil y primaria, que es la etapa que para nosotros tiene más influencia en ese desarrollo posterior. Y nos hicimos esta pregunta, ¿no?, que ¿cómo creamos una escuela que permita desarrollar el potencial de cada niño, ¿no?, que es algo como muy amplio, pero nos dedicamos a visitar muchas escuelas. Hemos estado en cientos de escuelas de toda España, de escuelas pequeñitas de colegios rurales agrupados que tienen niños de diferentes edades en un aula y colegios privados con 2.000 estudiantes y niños y niñas con todas las tecnologías e innovaciones, ¿no? Y fuimos descubriendo 3 pilares que llamamos nosotros, 3 pilares de innovación, que en los que todas las escuelas pueden dar un pasito más y seguir innovando. El primero es la parte visual, que sea una escuela más visual, que esto lo haga de una forma activa, ¿no?, como decía el compañero, que los niños y niñas sean protagonistas de ese aprendizaje y que sea adaptado a la diversidad que tenemos en nuestras aulas y en nuestros centros. Profundizo un poquito en esto, ¿vale? La parte de visual, nosotros ya lo trabajábamos desde hace muchos años, sabemos el poder que tiene lo visual en la infancia. Si buscáis dentro del neurodesarrollo, investigaciones, nos dicen que la forma preferente o predominante de aprendizaje hasta los 10 años es la visual. Tenemos que pensar que en una gran etapa de la infancia los niños todavía no saben leer, pero sí que pueden comprender la información a través de imágenes y lo visual que le proporcionamos. Y además nos enmarcamos dentro del diseño universal de aprendizaje, que no sé si sabéis lo que es, pero el diseño universal, yo que originalmente era arquitecta, es cuando diseñamos algo pensando desde el principio en todo el mundo, ¿vale? Poniendo un ejemplo, un edificio sería un edificio que desde el principio, por ejemplo, se diseña con rampas para que sea accesible físicamente, o un edificio que no se diseña con rampas y después hay que implementarla, hay que hacer la adaptación, ¿no? Pues lo mismo a nivel curricular, a nivel de aprendizaje. Dentro del aula podemos pensar las actividades, los materiales, la forma de las metodologías docentes para que den respuesta a todo desde el principio, o empezar a hacer adaptaciones para ese niño o esa niña que se sale un poco de la norma, ¿no?, o de lo que está definido por la editorial o quien sea. Entonces, nosotros aportamos ahí esa parte visual dentro del diseño universal de aprendizaje. Todas las herramientas y todo lo que proponemos está siempre basado en metodologías activas, que el niño o la niña sea protagonista de su aprendizaje, que sean ellos quienes implementen estas herramientas que ahora os voy a ir contando y que aprendan a aprender, ¿no? Porque, como decía antes Mercedes y como hemos visto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 4, que es el que nosotros trabajamos,
al final estamos trabajando por una educación inclusiva de calidad para toda la vida, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener esa competencia de que los niños y las niñas puedan aprender por sí mismos. Y el último pilar o la última innovación, la última base en la que todas las escuelas pueden evolucionar es buscar ser escuelas más inclusivas, ¿vale? Y en ese sentido, la UNESCO lo define muy bien, ¿no? Nos dice que la diversidad es una oportunidad de enriquecimiento de la sociedad. Muchas veces he visitado centros en los que cuando alguien es diferente se ve como un problema. Y ese es el chip que tenemos que cambiar. Tenemos que ver esa diferencia, esa diversidad dentro de las aulas como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de diseñar metodologías, diseñar actividades, diseñar los procesos de otra forma que nos permiten realmente a cada niño como individuo evolucionar, pero a todos evolucionar colectivamente. Y entonces con estos tres pilares, ¿no? el visual, las metodologías activas y la diversidad, fundamos escuelas visuales, que lo que estamos haciendo es trabajar con centros educativos, actualmente dentro de España, que quieren implementar 7 herramientas, ¿vale?, que cumplen estos tres principios, herramientas visuales, activas y que dan respuesta a la diversidad. Las herramientas las tenéis ahí, son la señalización, los horarios, las secuencias, y os pongo algunos ejemplos, ¿vale?, para que visualicéis y podáis comprender mejor que son herramientas muy fáciles de implementar, porque hablamos de cómo hacer inclusión en el aula, pero muchas veces los maestros tienen la inquietud, tienen las ganas, pero no saben cómo hacerlo. O se le proponen herramientas que son muy complejas y que son muy difíciles de llevar a cabo a lo mejor con los recursos existentes. Veréis que estas herramientas las hemos diseñado para que sean muy fáciles de implementar y que realmente podrían utilizarse en todos los colegios si los maestros se animan desde mañana mismo. Un ejemplo, ¿vale? Los horarios visuales. Imaginaos que estamos, como hablábamos hoy, en el café, en un aula de infantil, 3, 4, 5 años. Yo que he estado en varias de ellas, la mayoría de los niños al principio del curso lo que te van a hacer es preguntarte cuando vamos a casa, hoy toca música, hoy vamos de educación física, seño, a qué hora viene mi madre, ¿vale? Los niños están inquietos, están preocupados porque no saben lo que va a ocurrir. Imaginaos vosotros que llegáis aquí, entramos en este auditorio y no sabemos qué va a ocurrir hasta mañana y no podéis salir de aquí hasta mañana o no sabes ni siquiera cuándo vas a salir de aquí. Te inquietas, ¿verdad? Pues entonces los niños les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con esto que veis a la derecha, que es un horario visual? ¿Vale? Un horario visual es simplemente decirle a los niños y las niñas qué va a ocurrir con una serie de pictogramas, ¿vale? Entonces está un pictograma que dice asamblea, rincones, recreos, vamos a casa, ¿vale? Esto se adapta a la metodología o la forma de trabajar de cada uno de los centros. Y con esto se consiguen cosas maravillosas. Yo siempre recuerdo cuando he estado dentro de los coles el cambio, la transformación que algunos niños experimentan de estar súper inquietos, de hacer preguntas todo el tiempo, a que empezamos a utilizar el horario con la tutora o el tutor de aula y ya dicen, ah, vale, señor, ahora toca música y después nos vamos a casita. Y ellos mismos saben lo que van a ir haciendo y se relajan muchísimo, ¿veis? Con una herramienta fácil de implementar y que va a ir evolucionando, ¿no?, a los restos de cursos de primaria. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de un aula en el que teníamos el horario visual puesto y originalmente se colocó allí para un niño que tenía muchas dificultades de comunicación y le tenían puesto el horario con fotografía. Y yo estaba en ese aula y llegaron pues 25 niños del recreo y 23 se fueron a mirar el horario porque querían saber básicamente cuánto quedaba para ir a casa con su familia, ¿no? Entonces, nos dábamos cuenta que algunas herramientas que incluso ya se usan para un perfil específico de un niño son herramientas inclusivas y que van a beneficiar a toda el aula. Más ejemplos, Visual Thinking, no sé si lo conocéis, Visual Thinking se usa mucho originalmente en empresas, en marketing, en comunicación y desde hace unos años ha entrado dentro de la educación. Nosotros lo que hacemos es formar a los maestros y maestras para que sus pizarras pues, sean mucho más visuales, cuando tengan que hacer explicaciones eso tenga un apoyo mucho más visual. Incluso llegamos a este ejemplo que es las evaluaciones, ¿no? La ley nos dice que tenemos que evaluar a los niños para ver cómo tienen que evolucionar, pero no nos dice que tengamos que hacer exámenes de pregunta-respuesta, ¿vale? Esto, por ejemplo, es tercero de primaria, conocimiento del medio, animales invertebrados, caso real de un aula de un colegio de Cádiz.
Normalmente hacían los exámenes tradicionales pues de preguntas-respuestas, como veis ahí, y había un niño en concreto que nunca conseguía aprobar la asignatura, nunca conseguía aprobar los exámenes. Y después de formarles en Visual Thinking, su tutora dijo, venga, pues el próximo examen, que tocaba este de animales invertebrados, vamos a hacerlo con un mapa visual, ¿vale? Me vais a tener que contar todo lo que sabéis de animales invertebrados en un folio dibujándolo, ¿vale? En vez de con preguntas-respuestas. Y este niño en concreto, pues que tenía un diagnóstico de TEA, consiguió, a través de ese dibujo que veis a la derecha, transmitir que él estaba al nivel de la clase, él sabía, tenía el conocimiento de los animales invertebrados. Lo que pasa es que no sabía hacer esos exámenes, preguntas-respuestas, que normalmente le iban proponiendo. Entonces nos damos cuenta que es algo que no tienes, como decíamos antes, diseño universal de aprendizaje, no tienes que adaptar para un niño en concreto, sino que puedes hacer el examen para toda la clase de esta forma y así conseguir esa educación más inclusiva. Las pizarras empiezan a ser mucho más visuales cuando los maestros han ejercitado esa parte visual de su cerebro, o utilizamos cuentos con pictogramas, ¿no? Que es la herramienta con la que nosotros empezamos. Cuando un niño lee un cuento sin pictogramas, es un poco como esa parte de ahí de la derecha, ve una imagen y, como comentábamos antes, pues se imagina la historia, ¿no? Y va contando su historia. Pero cuando le ponemos ese apoyo visual, esos pictogramas que te cuenta visualmente la historia, los niños saben lo que pone ahí. Dicen, ¿qué pone aquí? ¡Casa! Y se sienten súper empoderados para esa iniciación a la lectura. Facilitan mucho la comprensión, es decir, os podría hablar muchísimo de todos los beneficios que yo he ido viendo en las aulas y os invito un poco a profundizar un poco en las herramientas, ¿vale? Estos son 3 ejemplos para que os hagáis una idea concreta. A día de hoy hemos trabajado ya con más de 1.600 maestros en España, algunos fuera de España, que han ido transformando su aula y su centro educativo implementando estas herramientas. Y este año acabamos de abrir, ahora en septiembre, el plazo de inscripción. Nosotros lo que tenemos es un programa en el que formamos a los maestros y les acompañamos para que su cole se transforme en una escuela visual. Este año vamos a colaborar con 30 coles de infantil y primaria de toda España y esperamos formar a 900 maestros teniendo un impacto directo en unos 18.000 niños de media según lo que tenemos calculado. Este programa va a ser totalmente gratuito para los 30 colegios porque tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Fundación Orange, que va a cubrir todo lo necesario para que los coles puedan participar en el programa, tengan la formación, tengan acceso a una plataforma de recursos, tengan un asesoramiento personalizado, porque cada cole también es muy diverso, y consigamos hacer esa transformación. Así que el próximo curso habrá 30 colegios más en España, públicos, privados, concertados, que estamos ahora en el proceso de selección, que serán escuelas visuales. Así que eso es todo por nuestra parte. Me ha encantado compartir un poquito de lo que hacemos. Si conocéis centros educativos innovadores que tengan ganas de crear esta educación más inclusiva, hasta final de mes tenemos abierto el proceso de inscripción para el programa Escuelas Visuales y me encantará colaborar con ellos para que creemos ese mundo un poquito mejor, donde todos los niños y niñas puedan desarrollar su potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Yo, mi hijo, que empieza el lunes el cole de mayores con 3 años, voy a ir a hablar con el director. Voy a ir a hablar con el director para que te llamen. Muchas gracias, la verdad, a todos por contar la experiencia y estos proyectos súper interesantes, ¿no? Ya lo concreto de lo que es innovación dentro de educación, que creo que nos inspiran a todos y nos dan ganas. Bueno, a mí por lo menos siempre que escucho a los emprendedores me dan ganas de ponerme a emprender o de irme con vosotros a trabajar, es como que te animan. Vamos a abrir el debate a unas pocas de preguntas aquí en la mesa y después, si queréis, pensando el público, si os ha quedado algo que queráis que discutamos, también habrá 5 minutitos de preguntas del público. Y me gustaría empezar, los 3 habéis mencionado, ¿no?, el proceso de validación que habéis tenido, tanto UNICEF como vosotros dos, ¿no?, en los proyectos, y ese pivotaje, ¿no? Y entonces me gustaría empezar ese proceso de validación, que en ese proceso, ¿qué obstáculos habéis encontrado en concreto, pero también qué obstáculos veis en general en el sistema educativo para que surja esa innovación, ¿no?, esa innovación social dentro del sistema? Me imagino que habéis encontrado cosas concretas, pero que también veis cosas que pasan generales, ¿no?
Entonces, lanzo la pregunta ahí y si alguno quiere lanzarse a iniciar la conversación. Fernando. Si queréis, me permitís. A ver, es verdad que soluciones están quizá donde tenemos que integrar no solo una metodología, sino dispositivos. Una nueva fórmula para añadir a esa clase, ¿no? Hay veces pues, que nos han surgido barreras, ¿no?, iniciales, sobre todo con el producto. Y en esa fase que hemos tenido de validación, para no interpretar sobre todo el sector y para no interpretar la necesidad o el transcurso de una clase y meter a cajón nuestro producto, pues ha sido dura, ¿no? y ha llevado tiempo, ¿no? Nos han ayudado mucho los centros educativos, han recepcionado muy bien lo que es la idea y lo han visto claro desde el principio, desde la parte de dirección siempre del centro, de la institución o del proyecto formativo, le ha parecido fantástico. Y desde la parte del profesor, pues, ¿qué es lo que notamos, ¿no? Desde la parte del profesor, que es donde sabemos que está la utilidad, ¿no?, que es el que va a usar el dispositivo, pues siempre hemos notado no un rechazo, pero sí como una carga más, ¿no? Y entendemos que es así, y lo hemos discutido muchas veces dentro de las reuniones que tenemos en la empresa, porque notamos que el profesor o el educador está haciendo muchas labores diferentes dentro de un proyecto educacional, aparte de la fundamental, que es la de centrarse quizás en potenciar a sus alumnos, ¿no? Y ahí es donde hemos notado quizás que sí es verdad. Yo que vengo de empresas tecnológicas, ¿no?, donde los roles específicos a la hora de desarrollar, de producir, son muy concretos, que falta identificar, o desde la interpretación nuestra, falta identificar bien la labor del educador, del profesor, que se centre en lo verdaderamente importante, que es atender a sus alumnos y utilizar herramientas que potencien lo que él quiere conseguir, y que haya otros roles que no le dificulte tanto la labor de aprendizaje, ¿no? Eso, claro, para incorporar este tipo de tecnología nosotros lo vemos fundamental, porque la interlocución tiene que ser siempre desde otra parte, darle herramientas al profesor, pero no tener, el profesor no tener que hacer tantas cosas como vemos que hace en el centro. Vale, la sobrecarga del profesorado quizá, sí. O lo que... Nosotros lo que hemos intentado es diseñar un poco con ellos. La primera vez que hicimos una escuela visual fue con un solo colegio, la Escuela Infantil Las Dunas, en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y estuvimos un año trabajando con ellos para detectar necesidades. Nosotros siempre defendemos mucho que no es mi idea que a mí me gusta y me parece bien y entonces yo la voy a implementar, sino que vamos a construir con un fin común, con una visión, con una misión, qué queremos hacer juntos, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido la suerte de contar con muchos maestros y maestras que tenemos en nuestro país, muy innovadores, con muchas ganas, con mucha motivación, que nos han ido acompañando en estos años y ayudándonos a diseñar algo que realmente pues cumpla un poco, sobrepasa esas barreras, ¿no?, esas limitaciones de tiempo, de dificultad, de recursos, porque si le doy a lo mejor... habéis visto que son herramientas muy fáciles de implementar. Si le doy algo muy complejo, pues hay muchos coles que se me van a quedar fuera, ¿no?, porque no tienen los recursos o lo que sea. Entonces, hemos estado intentando dar esa respuesta desde la demanda social, ¿vale?, desde lo que ellos van pidiendo y nosotros diseñando algo que se adecue. Has visto el obstáculo, pero ya has puesto también la solución, ¿no? Claro. La co-creación y el involucrarlos en... Intentarlo desde el principio. ¿Tú encuentras algún obstáculo así general, Luis? Bueno, para mí lo más importante es el cambio de mentalidad. Okay. O sea, cuando uno quiere, se busca la fórmula. Tienes que examinar, pero claro, si después te dicen que pases el examen visual por una rúbrica, ya, en fin, pero te vuelven loco porque ahora tiene que ir el inspector y si no, viene el padre. Yo creo que hay posibilidades enormes para hacer cosas. Creo que hay un cambio de mentalidad muy importante, muy potente hacia las nuevas generaciones. Quizás tenemos que hacer
una forma distinta de pensar la educación, de descargar a los profesores de tanta papelón progresio que tienen en el día a día, de apoyar más la labor del profesorado, de poder reducir la ratio, de poder atenderlo de otras maneras, y que a lo mejor las competencias que estamos desarrollando ahora no están tan actualizadas a lo que deberíamos hacer. Las propias editoriales tienen que hacer un esfuerzo, pero también los papás, las mamás o los mayores en casa tenemos que ayudar de otra manera. La televisión pública, los videojuegos, en fin, hay un montón de historias que es multiforme, pero para mí lo más importante es el cambio de mentalidad. Si cambiamos de mentalidad, el hecho es que hay colegios que lo hacen. Y si esos colegios lo hacen, grandes, pequeños, mayores, públicos, privados, concertados, ¿por qué el resto no? Entonces, ya se ha validado el modelo, vayamos a llevarlo a escala. ¿Pensáis que ahí el sector público obstaculiza o facilita? ¿O podría llegar a facilitar? Porque antes se ha dicho la pregunta que hicieron en la mesa anterior del sector público, ¿no?, sobre innovación social, y yo tenía una respuesta diferente. Pero me gustaría saber también vuestra opinión ahí. ¿Pensáis que podría facilitar o que facilita o que obstaculiza? ¿Cuál es vuestra experiencia ahí? Nosotros, en nuestro caso, al principio nos facilitó porque hemos colaborado mucho con los centros de formación de profesorado. Incluso ahora el programa, los coles que seleccionamos, aunque nosotros no colaboramos directamente ya, ellos pueden pedir esas horas de formación o de trabajo que sea a través de su centro de profesorado y le vaya validando el tiempo que los profes invierten en esto. Entonces, nosotros hemos tenido ahí una puerta abierta para llegar a los coles que tenían esa inquietud. Después ya, en sentido más amplio, como bien decía, ojalá hubiera mucho más recursos simples, incluso para que el cole tenga más materiales, sobre todo coles públicos, para que haya ratios más bajos, que los profes puedan atender mejor a los niños, porque yo he estado dentro de aulas de infantil, por ejemplo, 3, 4, 5 años, es imposible tener 25, 26 niños con un tutor. No está bien, ¿vale? No puedes atender realmente al aula. Entonces sí que hay que hacer un esfuerzo y hay que exigirles que hagan ese esfuerzo, pero también un poco, en nuestro caso, encontrar que nosotros le agradecemos mucho toda esa parte que nos han facilitado al principio. ¿Tenéis la misma experiencia, Fernando? Sí, nosotros la verdad es que nos sorprendimos inicialmente cuando salimos al mercado, porque la tendencia tendíamos a pensar que el sector quizá privado, ¿no?, concertado, era el que iba a adquirir más rápidamente este tipo de tecnología. Luego nos dimos cuenta, bueno, de hecho, quizás nuestras mayores implementaciones han sido en el sector público. Hemos integrado más de 350 kits que entregamos nosotros con dispositivos de realidad virtual en centros gracias a inversión pública, ¿no? Que, de hecho, en Galicia hemos ganado la última y se van a entregar en octubre 120 kits con el contenido de Educa 360. Lo que sí notamos es que, bueno, se ponen estos recursos de material, de innovación, pero luego sí es verdad que necesita un seguimiento, necesita esos dos primeros escalones que nosotros estamos buscando, que son la formación, la metodología hacia el profesor, para que siga utilizando ese recurso que se pone al centro, ¿no? Porque muchas veces se intenta innovar desde el hardware, desde la tecnología, pero luego se guarda en el cajón y se queda un recurso tan importante por falta de formación o por falta de adecuación, ¿no? Entonces, ok, por la ayuda que está poniendo la institución pública en la parte de adquisición, pero también necesita una formación el profesor, apoyar a esos profesores y a esos centros para que haya una continuidad y llegue al alumno de forma correcta todo ese material. Luis, ¿quieres aportar algo ahí? Sí, estamos hablando de que un derecho fundamental es el derecho a la educación. Si estamos hablando de una sociedad del bienestar donde hay unos derechos sociales, si estamos hablando de que la palanca del cambio en la educación, esto se mira en los presupuestos. ¿Cuál es el presupuesto de educación? ¿Cuál es el destino que se tiene de esos fondos? ¿Cuál es la auditoría de calidad que se hace de ellos? ¿Cuál es la significación que se hace a las personas que están día a día? Porque es muy fácil llegar, pues yo los míos ya están en la universidad, pero es muy fácil llegar, dejar al niño, recogerlo a las 5 de la tarde y tú llegas a casa con 3 o 4 si los tienes o lo que sea y contrólalo, que controla 25 toda la mañana, en fin. Entonces, si la educación no es un tesoro, sino que es una palanca de cambio,
eso se demuestra andando. Y se demuestra andando con presupuestos, con significación, con atención, con responsabilidades, y para mí es muy importante y es un derecho. Entonces, si nuestra sociedad avanza hacia los derechos, tiene que avanzar hacia una educación con cambios reales. Ahora entiendo que los políticos tendrán que hacer su historia, pero claro, vamos a hacerlo así. Genial. Me da pena dejarlo aquí un momento, que nos quedan 8 minutos y simplemente quiero ver si en el público hay alguna pregunta y si no continuamos con la conversación porque creo que nos da. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Entonces, para también dejar que el público no... Sí, muchísimas gracias a los tres. Me gustaría hacer una consulta a Luis. Me ha gustado mucho el planteamiento que has comentado de UNICEF Lab y, bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto de blockchain para validar compromisos sostenibles de las empresas y creemos que, bueno, que nuestro proyecto y nuestro propósito puede tener cabida dentro de de la plataforma. Y quería informarme más de los procesos que hay que seguir para iniciar la quinta convocatoria, porque vi que la cuarta ya estaba cerrada y me imagino que será la quinta para 2023 o en este año también habrá una opción. No puedo leer la fecha, ¿vale? Pero abriremos la convocatoria, si Dios quiere, este año. Gracias, obviamente, por el interés. El tema de blockchain, transparencia, destino de los fondos, es algo que nos importa a todos, nos importa también para la parte de responsabilidad de las empresas. Va a haber una línea que tendrá que ver con eso. No puedo tampoco... Sí, perfecto. Ahora nos cambiamos las tarjetitas y lo charlamos. Lo que sí te puedo decir es que, obviamente, lo vamos a hacer en castellano, como siempre, lo vamos a hacer cambiando el modelo para que sea muy personalizado por las startups que puedan participar. Va a ampliarse el tiempo de actuación, lo vamos a seguir haciendo con ISD Accelerator, vamos a incorporar un trabajo de ISD Coders para que a lo mejor desarrollos se puedan hacer acompañado por esta gente, que el desarrollo siempre es muy complicado, entonces que nos puedan acompañar en eso, y seguramente las PERCs, que ahora mismo son 400.000 euros, las PERCs son las cosas, los fondos a los que puedes acceder o los descuentos que puedes acceder sobre las herramientas que tú tienes para desarrollar tu empresa. Ahora mismo están hasta 400.000 euros, van a poder subir, estamos trabajando en eso, hasta 500.000 euros para poder ejecutar en 18 meses. Con lo cual, me parece que es una buena oportunidad para aquel que quiera, con su startup o con su institución, cambiar el mundo, pensar en grande y, si no, irse a casa. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Pues entonces sí, ¿no? Si os parece, estos últimos 5 minutos que nos quedan, a mí me gustaría que entre todos, ¿no?, pensemos qué es lo que podemos hacer para que haya más y mejor innovación dentro del sector educación. O al servicio de los retos que tiene ahora mismo el sector, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer tanto individualmente como dentro de nuestras instituciones? ¿Qué les recomendáis que haga el sector público, los colegios, las universidades? ¿Qué podemos hacer para que haya más, ¿no?, que hemos visto que es necesario, pero que también sea de calidad, que se mida el impacto de esa innovación y que efectivamente sea innovación al servicio de los demás y al servicio de los retos que tiene el sector, ¿no? Si os parece, hacemos ronda y cerramos con esta reflexión abierta. Yo, sinceramente, pienso, estoy de acuerdo con la parte en la que se hablaba del cambio de mentalidad. Es algo fundamental de inicio. Luego, sí, está bien la palabra cambio, pero no se trata de estar cambiando todo el rato, ¿no?, sino quizás quedarse con las mejores ideas, las que han funcionado, las que están validadas, las que ya están integradas y evolucionar, ¿no?, o transformar quizás a estos centros educativos, a estos profesores que además ya no solo están haciendo una masterclass dentro de una clase, sino que son mentores, que son creadores propios de contenido, ya empiezan a crear. Potenciarlos, ¿no?, evolucionarlos también, ayudarlos a
a esa transformación, a esa evolución, ¿no? que es necesario, ¿no? Y por supuesto, pues cada uno puede aportar en la educación, que es algo tan importante, tan básico, todo lo que tengamos dentro desde nuestro conocimiento, ¿no? Por la parte nuestra estamos intentando incorporar cosas que somos especialistas, tecnología diferente, pero cualquiera puede aportar en la parte educativa y yo creo que es fundamental para todos. Muchas gracias. Yo voy a intentar dar propuestas concretas. Todos los que estáis aquí, que tengáis hijos o amigos con niños en edad escolar, contadle que pueden ser una escuela visual, ¿vale? Tenemos la convocatoria abierta, está ahí, ¿vale? Lo importante es que la gente lo sepa y se entere. Propuestas concretas. Sector público, podemos señalizar con pictogramas todos nuestros colegios de España y todas las instituciones públicas. Señalizar con pictogramas es poner un pictograma en la puerta que pone colegio, cuando entras dentro pone gimnasio, comedor, aula de primero de primaria o clase de la señora Miriam, ¿vale? Esto es hacer accesibilidad cognitiva, igual que antes poníamos rampas en los edificios, ¿no? Y ahora hay una ley que te obliga a que haya una accesibilidad física. La accesibilidad cognitiva todavía no la tenemos por ley y debería promoverse esas leyes y, sobre todo, actuar. A mí me da igual con ley o sin ley, pero vamos a señalizar nuestros coles, ¿vale?, para que sean más accesibles cognitivamente. Por ejemplo, para el sector público. Ejemplos concretos, cosas concretas que se puede hacer. Los que tengáis empresas o entidades que puedan apoyar proyectos, ¿vale?, como los nuestros, para que lleguen a más sitios. Sumarse, crear sinergias, colaboraciones. Vamos a remar todos en el mismo sentido, ¿no? Ya tenemos esa misión, esa visión. Y lo que, por eso decíamos un poco al principio, ¿no?, en el café, yo quiero que me copien, yo quiero que lo que estamos haciendo llegue a mucha gente. ¿Por qué? Porque el cambio es muy lento y tiene que ser lento. Entonces, lo que tenemos que hacer es no pelearnos por tonterías, sino hay cosas que funcionan, pues vamos a colaborar, vamos a sumar y vamos a hacer que realmente no pasen más generaciones de niños y niñas, ¿no?, pues que no tengan esa oportunidad o ese derecho cumplido. Bueno, para mí es que el tiempo para innovar es ahora. No sé cuántos de vosotros queréis ir al gimnasio y hacer los 15 minutos todos los días, ni la tabla, o esa receta que estaba pendiente, o ir a comprar, o ordenar el armario para hacer el cambio. Pero o lo haces o no lo haces. Entonces, para mí el tema es, vamos a dedicar un tiempo, el que sea, pero hay que hacerlo, a la innovación. Ese tiempo a la innovación va desde las cosas de casa, a las cosas del colegio, a las cosas del trabajo, a las cosas de cómo me voy a mover de forma distinta, pero dedicar un tiempo. Vamos a hacer 7 minutos, 10 minutos para innovar, pero real, ¿no? Tener la idea de, voy a hacer la idea de ir al gimnasio, no, o vas al gimnasio o no vas al gimnasio. Pues con esto es lo mismo, o innovamos o no innovamos. La innovación tiene que ser concreta, real. Hacer un pictograma no es complicado, es complicado hacerlo. Ponerlo en el colegio no es complicado, pero de la idea a hacerlo, ese es el paso que hay que dar. Yo sugeriría dedicar un tiempito a la innovación de manera real en cada uno de nuestras vidas, desde cambiar el orden que tenemos en el frigorífico y no ser los mandones, esto tiene que entrar, o sentarnos en la mesa, que es una innovación. ¿Dónde nos sentamos cada uno en la mesa? Vamos a innovar, nos cambiamos de sitio. En fin, cosas que nos hagan salir de nuestros 9 puntos y a partir de ahí recrear nuestra propia experiencia. Seguramente disfrutaremos, viviremos mejor y dejaremos de ser lo que somos para ser algo mucho más grande. Uy, y además es que justo estaba mirando el reloj y justo ha sido el tiempo. Muchas gracias de verdad a los tres por acompañarnos en esta mesa estupenda, en un tema tan interesante que es educación e innovación y que a mí me apasiona. He aprendido muchísimo con todos, así que gracias por compartirlo. Muchas gracias al Congreso por la invitación y por proponer este tema dentro de la agenda. Y lo dejamos aquí. Y damos paso a la siguiente. Un fuerte aplauso para los ponentes.